Omnipotente Dios, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta hora nos acercamos a tu presencia a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey y Salvador. Dándote las gracias, Padre, por este tiempo que nos da de poder estar una vez más reunidos, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Gracias, Padre, por este privilegio que nos da, Señor, de compartir este estudio, Señor. Te alabamos y te exaltamos porque nos has dejado a tu Santo Espíritu que nos guía, nos dirija, nos instruye, Señor, nos da la gracia, nos da las palabras, la sabiduría para hablar, Señor. En todo dependemos de ti, Padre. Decimos como Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En esta hora, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que se estarán conectando a través de las plataformas virtuales y por mis hermanos que también estarán en forma presencial, que por medio de tu palabra en esta tarde seamos edificados, Señor. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén. Y amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar en esta ocasión con el primer capítulo de nuestra confesión de fe, que nos habla de las Sagradas Escrituras. Pero antes de comenzar con la lectura de los párrafos, hablábamos a modo de introducción la vez anterior, ¿cierto?, acerca de lo que era una confesión de fe. Y mi esposa me comentaba que ella hizo una definición muy concisa acerca de lo que era una confesión de fe. No sé, mis amados hermanos, si ustedes tienen alguna diferencia en cuanto a cómo podemos nosotros definir, por ejemplo, aquí una confesión de fe, en palabras bien precisas, concisas. ¿Cómo podríamos definir una confesión de fe? Decíamos, ¿cierto?, que las confesiones de fe eran las doctrinas bíblicas que nosotros creemos que están en forma ordenada, en forma sistemáticas, están plasmadas en una confesión de fe. Podríamos definir así que es una confesión de fe. ¿Cómo? Normas doctrinales basadas en la Escritura. Normas doctrinales basadas en la Escritura. Es una definición así simple. Lo ideal, mi amado hermano, es que manejemos estas definiciones así, de esa forma, que sean lo más precisas posible, que no sean de muchas palabras, porque si no, no se nos olvida el concepto de la definición, pero eso es una muy buena definición. Son normas doctrinales basadas en las Escrituras. Las confesiones de fe son normas doctrinales basadas en las Escrituras. Hablábamos un poco acerca de eso, ¿cierto? Definíamos lo que era una confesión de fe, hablamos un poco acerca de la historia de las confesiones, lo importante de nosotros también conocer un poco acerca de nuestra historia. Eso hablábamos como en forma bien resumida la vez anterior. Por lo tanto, el día de hoy, mis amados hermanos, vamos a comenzar con el primer capítulo de la confesión de fe, que es la Sagrada Escritura. Vamos a leer los párrafos, que son 10 párrafos que tiene este primer capítulo, pero el día de hoy, en honor al tiempo también, vamos a hablar acerca del primer párrafo, que tiene que ver con la necesidad de las Sagradas Escrituras. Así que voy a pedirle, mis amados hermanos, que los que están presentes vayamos leyendo desde el primer párrafo, y vamos a ir leyendo cada uno un párrafo. Pues se comienza con el primer párrafo. No, todo el párrafo. Después otro hermano va a tomar el otro párrafo. De las Sagradas Escrituras. 1, dice: Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiesta de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto,
agradó al Señor en distintas épocas y en diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Amén. El párrafo 2, maná, el párrafo 2. Bajo el nombre de la Santa Escritura o la palabra de Dios escrita, están ya contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son estos. Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera carta a los Corintios, segunda carta a Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera de Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, primera carta de Timoteo, segunda carta a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Amén. Hermano, Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Amén. Sí, el 4. La autoridad de la Santa Escritura por la que está debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Amén. El 5. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es de dar toda la gloria a Dios. La revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas. Son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Amén. Dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesario para un entendimiento salvador de aquellas cosas que están reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. 7. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos.
Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Son, por tanto, auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe apelar a ellos en última instancia, pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda a leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, se sigue que han de traducirse a la lengua vulgar, es decir, común, de toda la nación a que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todo, puedan adorarle de manera aceptable y para que por la paciencia y conservación de las Escrituras tengan esperanza. La regla infalible interpretación de la escritura en la propia escritura y por consiguiente cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier escritura que no es múltiple sino único. Este se debe buscar por medio de otros pasajes que hablen con más claridad. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas, por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres espíritus particulares cuya sentencia debemos acatar. No puede ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Amén. Amén. Ahí tenemos entonces los 10 párrafos del primer capítulo de las Sagradas Escrituras y el día de hoy, amados hermanos, vamos a estudiar el primer párrafo que tiene que ver específicamente con la necesidad de las Escrituras, su necesidad. ¿Ya? Vamos a pasar acá. Su necesidad. Bueno, dice ahí la confesión, comenzando con lo que dice en el primer párrafo. Las Santas Escrituras constituyen la única regla suficiente, y ahí, mis amados hermanos, debemos poner atención y subrayar la palabra, la única regla de fe suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que las Escrituras son la única regla de fe suficiente. Esto quiere decir que no necesitamos nada más aparte de las Escrituras como una regla de fe. No necesitamos nada más aparte de las Escrituras como una regla de fe. Dice, las Sagradas Escrituras ¿qué pasó? Documento que leí. Parece que está compartiendo su pantalla. Ahí parece que está viendo esa pantalla. Toma ahí sí. Ahí está. ¿Esa me parece que sí? Sí. Ahí sí. A ver, ahí sí. Ahí está. Sí, eso que estamos proyectando. Ahí sí. Amén. Decíamos entonces en un principio, estábamos leyendo, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible, dice ahí la confesión de fe, ¿cierto?, de todo conocimiento, fe
y obediencia salvadores. Constituye la única regla suficiente. ¿Qué quiere decir esto suficiente? Que no necesitamos nada más aparte de las Escrituras como la única regla de fe. ¿Qué significa esto? Que sea segura, que es de plena confianza. Nosotros podemos confiar plenamente en las Sagradas Escrituras porque vamos a ver, ¿cierto? Y lo vamos a ver en este primer capítulo, que la seguridad de las Escrituras, ¿cierto?, radica en que es la palabra de Dios. Y es infalible. ¿Qué significa esto? Que es de ciertísimo cumplimiento, ya que no tiene errores, de todo conocimiento salvador, ya, fe, en quien debemos creer para ser salvos y obediencia salvadores. Esto quiere decir que la única fuente suficiente, segura e infalible de todo conocimiento en torno a Dios y a la salvación se encuentran en la palabra de Dios. Ahora, esto es importante, mi amado hermanos, considerarlo. Uno puede decir, claro, esta es una declaración que nos parece muy obvia, pero en el momento que se dijo esta declaración, cuando se escribió esta declaración, se hizo en medio de controversias. En aquel entonces, cuando se escribió esta confesión de fe, ya, los hermanos escribieron esta declaración en medio de una controversia que tenían específicamente con la Iglesia Católica Romana. Y esto es importante entenderlo porque ahí nosotros se nos empieza a dar sentido de por qué se escribió lo que se escribió, por qué se escribió de esta manera. Y a modo de conocimiento como general, la Iglesia Romana creía y cree hasta el día de hoy, si uno entra, por ejemplo, al Catecismo de la Iglesia Católica Romana en su artículo 81, 82, y lo copié acá y lo revisé también, ellos hablan en el artículo 81 y 82, hablan del magistrado y de las Escrituras. Y miren lo que dice el artículo 82, es lo que cree la Iglesia Católica Romana. ¿Y por qué lo voy a citar esto? Porque es importante entender que la declaración que hemos leído recientemente surge de ahí, de una controversia, de un problema de diferencia en cuanto a interpretación, a qué significaba la Sagrada Escritura en aquel entonces para los hermanos. Miren lo que dice el Catecismo Católico Romano en su artículo 82. Dice: de ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, nos saca exclusivamente de las Escrituras la certeza de todo lo revelado. Eso dice la Iglesia Católica Romana. ¿Y de qué venía hablando antes? Del magistrado. En otras palabras, lo que ellos dicen, lo que decían en aquel entonces y lo que dicen hoy día la Iglesia Católica Romana, ellos dicen que lo que dice el Papa, su magistrado, y lo que dice la Biblia, ambas cosas tienen la misma autoridad. Por eso ellos dicen, al final, en su documento que tienen como oficial en cuanto a lo que ellos creen, ellos dicen: de ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, nos saca exclusivamente de las Escrituras la certeza de todo lo revelado. Y así las dos, es decir, lo que dice el Papa y lo que dice la Biblia, las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Ante esta creencia, en aquel entonces, es que los hermanos dijeron: no, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla de fe suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Se fija, mi amado hermano, cómo ellos ya están ahí estableciendo, ¿cierto?, la Iglesia, lo que la Iglesia protestante, lo que los hermanos en aquel entonces ya ellos iban a creer. Y esto está muy acorde con lo que con la declaración que es muy conocida en cuanto a la Reforma. ¿Cierto? Sabemos que hay una declaración ahí, solo Escritura. Y los hermanos, en estas primeras palabras, ellos están también sometiendo a esa norma que tenía que había surgido en el tiempo de la Reforma, sola Escritura. Entonces, nosotros vemos, mi amado hermano, ahí, y vamos a tomar algunos textos bíblicos que aparecen en honor al tiempo. Vamos a tomar 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 17. No sé si algún hermano puede leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Si usted se fija en su confesión de fe, usted va a tener una declaración, ¿cierto? Van a hacer una declaración, hermano, y de ahí colocan un numerito y eso nos lleva a un versículo bíblico. Y esos versículos bíblicos, en cierto modo, confirman lo que los hermanos han venido diciendo en ese primer párrafo. ¿Capítulo cuánto? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Aquí dice:
y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Que Él te puede hacer sabio para la salvación. ¿Se fija lo que lo que está diciendo ahí en la crucilla, hermano? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amén. Entonces ahí la confesión de fe nos lleva, ¿cierto?, a un versículo. Hay 4 versículos bíblicos, pero nos lleva, ¿cierto?, a confirmar un poco lo que los hermanos estaban diciendo ahí en su primera declaración, que las Santas Escrituras es la única regla suficiente de fe y obediencia salvadores. Continúa la confesión ahí, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusas, y ahí tenemos también otro numerito. Dios se ha revelado a través de la creación. Eso es lo que está diciendo ahí en la lectura del párrafo. Aunque la luz de la naturaleza y la obra de la creación, dice, y de la providencia, ahí hay 2 palabras, creación y providencia. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación, se está refiriendo, ¿cierto?, a la creación, a todo lo creado, a todo lo que nosotros podemos ver, y de la providencia, lo que sustenta la creación, ¿cierto? Dios no solamente creó todas las cosas, sino que Él también las sustenta, y la confesión de fe está hablando acerca de eso. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación, lo creado, y de la providencia, gobierno de lo creado, manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. Dios se ha revelado a través de la creación. Y esto, mi amado hermano, es lo que se conoce como la revelación general. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de que Dios se manifiesta a la humanidad a través de su creación, estamos hablando de lo que se conoce como la revelación general. Ya que es una revelación que manifiesta de parte de, es una revelación manifestada de parte de Dios a toda la raza humana. Cualquier persona puede ver la mano de Dios en la creación y en la manera como Dios sustenta esa creación. ¿Qué hace la revelación general? Nos enseña la existencia de Dios y algunos de sus atributos. Si una persona de manera lógica, racional, mira la creación, puede llegar a la conclusión de que existe un Dios creador. Y también puede llegar a la conclusión de que ese Dios creador es un Dios lleno de bondad. Puede llegar a la conclusión a lo mejor de que ese Dios es un Dios lleno de sabiduría al ver la creación. Puede llegar a la conclusión de que ese Dios es un Dios lleno de poder al ver, ¿cierto?, la creación. Podríamos decir en esta declaración que hacen los hermanos de la confesión de fe, que la creación es un instrumento que Dios ha usado para manifestar su bondad y misericordia a toda la raza humana. Vuelvo y lo repito, la creación es un instrumento que Dios ha usado para manifestar su bondad y misericordia a toda la raza humana. ¿Qué dice ahí, mi amado hermano, la confesión de fe? Dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. Ahora, podríamos decir, mi amado hermanos, que el hombre podría, a través de la creación, reconocer la existencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué el hombre no puede hacer eso? ¿Por qué el hombre no puede reconocer a través de la creación, por qué el hombre no puede ver la bondad de Dios a través de la creación? ¿Por qué el hombre no puede ver su poder a través de la creación? Bueno, la respuesta es porque el hombre, su entendimiento ha sido contaminado con el pecado. No es el problema la creación en sí. No es el problema la creación en sí. El problema es que el hombre, ya, su mente está entenebrecida, dice el apóstol Pablo, y por esa razón el hombre no puede ver a Dios a través de la creación. Ahora, puede que alguien sí diga, sí, creo que hay un Dios, y creo que es un Dios bondadoso,
Pero eso no es suficiente, mi amado hermano, para la salvación del hombre. Por eso dice ahí la Escritura. Voy a tomar un versículo bíblico. En Romanos 1, 21, 25, quiero sustentar un poco lo que venía hablando. ¿Por qué el hombre no puede reconocer a Dios por medio de la revelación general? Bueno, en Romanos 1, 21, 25, nos dice la razón de por qué el hombre no puede ver a Dios a través de la revelación general o de la creación. ¿Cómo dice ahí? ¿Lo puede leer? 21, 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. 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 Se fijan, ahí nos está diciendo, cierto, de que el hombre ha sido entenebrecido en su razonamiento, y es por esa razón que el hombre no puede venir a Dios para salvación solamente mirando la creación. Por eso dice ahí la confesión de fe. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusas, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesaria para la salvación. Hemos venido diciendo que Dios revela sus atributos, su poder, su bondad, su sabiduría a través de la creación. Ya. También hemos dicho que por causa de esto el hombre queda sin excusa. Ya. Porque Dios se ha revelado al hombre a través de la creación. Podríamos decir, en cierto modo, que en el gran día del juicio, la creación va a atestiguar en contra de aquellos que digan, yo nunca escuché acerca de Dios. La creación va a atestiguar en contra. Porque la creación nos habla, nos dice acerca de la existencia de Dios. El Salmo, voy a tomar, ahí tenemos en la confesión de fe, ¿cierto?, las citas bíblicas que nos ayudan a aclarar un poco esto. Romanos capítulo 1, versículo 19, y Salmo 19, 1 y 3. Voy a pedirle a mi hermana Edith que lea Salmo 19, 1 y 3, y nuestro hermano Andrés, Romanos 1, 19. Vamos a sustentar lo que dice aquí la confesión de fe, y lo vuelvo a leer la confesión de fe, y nuestros hermanos van a tomar los textos bíblicos. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusas. ¿Qué dice ahí? 19, 1 al 3. ¿Sí? Ya. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Hasta dónde? Del 1.19 sale aquí. 1.19. Entonces, 19, 1 al 3. 19, 1 al 3. Sí, está bien. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo el salmista ahí? De que los cielos nos gritan acerca de la existencia de Dios. Romanos 1.19, ¿qué dice hermano Andrés? El 19, 21 Sí. y el 32. Sí. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Amén.
Bueno, hay algunos textos de la confesión que de repente uno lo lee. Por ejemplo, hay versículos bíblicos que uno lo lee y de pronto no lo encuentra mucho sentido dentro del párrafo. Bueno, es importante, hermano, entender que pasa de que los hermanos cuando estaban escribiendo la confesión de fe lo hicieron en medio de controversia. Entonces ellos de repente con un texto bíblico respondían a una situación que se daba en el momento, a una duda o para contraargumentar algo. Ellos tomaban ciertos textos bíblicos. Y por eso pasa que de repente uno toma las confesiones de fe y toma, por ejemplo, ciertos textos y como que no le encuentra mucho sentido en el párrafo. Pero más que nada responde a eso, a que son textos que quedaron ahí porque como se estaba en ese momento, habían controversias, ellos respondían a ciertas situaciones que se daban con textos bíblicos y quedaron plasmados ahí en la confesión de fe. Pero es lo que nos quiere decir y cómo podemos clarificar mayormente este párrafo, mi amado hermano, es que la creación nos habla acerca de la existencia de Dios y eso deja al hombre sin excusa. Hemos hablado entonces acerca de que Dios deja al hombre sin excusa, pero también hemos dicho, mi amado hermano, y lo dice la confesión de fe más adelante, que la revelación general no es la fuente de conocimiento salvador. La revelación general no es la fuente de conocimiento salvador. Miren lo que dice la confesión siguiendo la lectura. No son, sin embargo, suficiente, dice, para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. La Escritura, dice este comentario en la confesión, es necesaria para ser salvo. No hay otra fuente de información donde podamos conocer el plan de Dios para la salvación del hombre, solo por medio de su palabra. Eso está diciendo la confesión de fe. Esto hace que la Escritura se vuelva indispensable para la salvación del hombre. La base de su necesidad, la base de la necesidad de las Santas Escrituras están arraigadas en la necesidad de la propia revelación redentora para la salvación del hombre. Y vuelvo y repito, la necesidad de las Sagradas Escrituras está arraigada en la necesidad de la propia revelación redentora para la salvación del hombre. El hombre, mi amado hermanos, no se puede salvar a través de mirar la creación. El hombre no puede ser transformado, no puede nacer de nuevo mirando el sol, viendo su majestuosidad. No. Dice la confesión de fe. Claro, dice la confesión de fe, ¿cierto? De que, y vuelvo a citar la lectura, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. La necesidad de la Sagrada Escritura entonces está arraigada en la necesidad de la propia revelación redentora para la salvación del hombre. Dios se ha revelado de una manera especial, en lo que se conoce como la revelación especial para la salvación del hombre a través de su palabra. Eso está diciendo la confesión de fe. Dice, bueno, ahí tenemos citados los textos bíblicos. Tenemos nuevamente el Salmo 19, 1 y 3, que es el que nos hablaba, y después también lo contrasta la confesión con el Salmo 7:11, que habla de que Dios es un juez justo y está irado con el impío todos los días. Ahí hace una contrastación la confesión de fe en cuanto a esto. Vamos a continuar en honor, mi amado hermano, al tiempo con la lectura de la confesión. Dice más adelante, por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Aquí estamos hablando, mi amado hermano, acerca de el periodo y la forma de cómo Dios se ha revelado al hombre. Dios se reveló a su pueblo en tiempos pasados directamente y audiblemente. Nosotros, por ejemplo, vemos que Dios se comunicó con Noé. Dios habló con Abraham, con Moisés. A modo de sustentar esto, vamos a Génesis 6:13. Vamos a tomar ahí Génesis 6:13 y vamos a ver, mi amado hermano, cómo Dios se comunica con
con los hombres en el antiguo tiempo en forma directa y audible, en Génesis 6:13. ¿Sí? Aquí dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahí está. ¿Se fijan cómo Dios se comunica ahí directamente con Noé y le da a entender qué es lo que iba a suceder? Bueno, así vemos otros ejemplos en que Dios también en el antiguo tiempo se comunicaba en forma audible a los hombres. Más adelante vemos que Dios también revela su voluntad a través de sueños y visiones usando a los profetas. Isaías 6:1, por favor alguien que verifique ahí Isaías 6:1. Vemos también que Dios se revelaba su voluntad a través de sueños y visiones por medio de los profetas. Isaías 6:1, ¿qué dice ahí? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Claro, ahí vemos, ¿cierto?, cómo el profeta Isaías tenía esa visión acerca del Señor. Y Dios también, a través de esas visiones, ¿cierto?, y sueños, Él le comunicaba también su voluntad a los hombres en aquel entonces. Pero ¿qué nos dice la confesión de fe? Bueno, que no son, sin embargo, dice, voy a leer todo eso, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y hemos visto, ¿cierto?, cómo Dios se revelaba a través de audiblemente y directamente con los hombres, se revelaba a través de visiones, de sueños con los profetas, pero también sabemos, mi amado hermano, que Dios se ha revelado de manera más plena en este tiempo a través de su Hijo Jesucristo. Dios se ha revelado más plenamente en este tiempo a través de su amado Hijo. Alguien decía que Dios nos habla en idioma hijo. Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. La mayor revelación, ¿cierto?, la revelación plena, la encontramos nosotros, ¿cierto?, en Jesucristo. ¿Ya? Por eso Dios, cuando estaba Cristo, ¿cierto?, estaba ahí en el monte de la transfiguración, y Pedro oye la voz de Dios el Padre y le dice, este es mi Hijo amado. ¿Ya? Dando Dios, el Padre, testimonio acerca de que en Cristo, ¿cierto?, Dios estaba revelando su palabra, su voluntad. Cristo, la palabra encarnada. Por eso, ahí la confesión de fe, en ese punto, toma Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Estamos viendo, mi amado hermano, la revelación y forma. ¿Sí? ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Amén. Ahí está. Amén. Ahí está. Ese texto es muy, muy contundente, mi amado hermano, muy claro, que Dios en el tiempo pasado a nuestros padres habló por medio de los profetas, pero en estos postreros días nos habla por su Hijo. A la pregunta, ¿dónde está registrada esa revelación directa de Dios a su iglesia? Bueno, en las Sagradas Escrituras. Y conocida también esto se conoce como la revelación especial. Hemos hablado de que Dios se manifiesta, ¿cierto?, al hombre a través de la revelación general, pero eso no es suficiente para que el hombre pueda venir a salvación. Es necesario la revelación especial. Es necesario la revelación que para salvación es necesaria, ¿cierto?, las Sagradas Escrituras. El hombre no se puede salvar de otra forma si no es a través de la palabra del Señor y específicamente a través del mensaje del Evangelio. Vamos a continuar con la lectura de este párrafo. Voy a repetir aquí, dice, por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y en diversas maneras revelarse a sí mismo. Ya hemos visto, ¿cierto?, que en distintas épocas Dios se revelaba
en forma audible, a través de sueños, de visiones, pero en este tiempo Dios nos ha hablado por su Hijo. Y declarar su voluntad a su iglesia. ¿Cómo conoce la iglesia la voluntad de Dios? A través de la revelación plena que es en Cristo, a través de la palabra del Señor. Dice, y posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesaria. El propósito de la escrituración, mis amados hermanos, según la confesión de fe, es para preservar y propagar mejor la verdad de Dios. Vuelvo y repito, el propósito de la escrituración es preservar y propagar mejor la verdad de Dios. Y posteriormente dice, para preservar y propagar mejor la verdad de Dios y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y de la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad. Podríamos hacernos una pregunta. Bueno, voy a avanzar un poquito, hermano, acá la diapositiva. Ahí. Podríamos hacernos la pregunta retórica: ¿qué hubiese pasado si esta transmisión de la palabra de Dios, la transmisión de la Escritura, hubiese sido en forma oral solamente? ¿Se acuerdan que la vez pasada hacíamos el ejercicio que ha pasado, que de repente se hace un ejercicio dentro de una sala, ¿cierto? Donde se hace un mensaje aquí y se termina con un mensaje completamente distinto allá. La pregunta que podríamos hacernos, ¿qué hubiese pasado si la escrituración hubiese sido en forma oral y no escrita? Decíamos que el propósito de la escrituración, el propósito de que la palabra de Dios haya quedado escrita era para su preservación y su propagación. Esa es la razón. Ahora, por supuesto que si hubiese sido comunicado en forma oral, no hubiese habido seguridad para la iglesia. ¿Ya? El subjetivismo de las revelaciones particulares es lo que está afectando hoy día también a muchas iglesias. Esos famosos mensajes, supuestamente Dios me dijo. Eso nos da seguridad a la iglesia. ¿Ya? Sería algo muy peligroso. La transmisión oral no permitiría a la iglesia enfrentar las luchas que tiene con la carne, con la malicia de Satanás y el mundo. Y recordemos, mi amado hermano, que Satanás, el diablo, es experto en cambiar las palabras de Dios y darle un sentido distinto. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1, nosotros vemos, ¿cierto?, cómo Satanás, el diablo, engaña a Eva y le dice, con que Dios dijo que de ningún árbol del huerto puedes comer. ¿Fue eso lo que dijo Dios? No. Dios dijo que podían comer de todo menos de uno. ¿Pero qué hizo Satanás? Cambió una palabra, ¿cierto?, y tergiversó todo lo que Dios había dicho. ¿Qué hubiese pasado si la transmisión de la palabra de Dios hubiese quedado en forma oral? Bueno, hubiese habido muchos peligros y la iglesia no iba a poder enfrentar estas luchas que tiene contra la corrupción de la carne, como dice ahí la confesión de fe, las malicias de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. En cuanto a la preservación, Dios manifestó ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, su voluntad de dejar escrita su palabra. Por ejemplo, vaya ahí, mi amado hermano, a Éxodos capítulo 17, versículo 14 al 16. Éxodos capítulo 17, versículo 14 al 16. Ahí vamos a ver un ejemplo de cómo Dios ya en el Antiguo Testamento está en 17, 14 al 16. Estaba en su voluntad dejar escrita, ¿cierto?, sus palabras. Miren lo que dice ahí Éxodo 17, 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a José que traeré de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá miedo por Amalec,
de generación en generación. Amén. Pero ahí se fija como ya Dios está diciendo que quede escrito sus palabras. Ahí nosotros ya vemos ya como Dios está en su voluntad, ¿cierto? Dejando escrita su palabra, su voluntad ahí en ese libro. Vamos a segunda de Pedro. Para memoria. Sí, exactamente, para no olvidarnos. Es necesaria la escritura para no olvidarnos. Qué sabio es nuestro Dios, mi hermano. Qué sabio es nuestro Dios. Segunda de Pedro 1, 12 al 15. Segunda de Pedro 1, de 12 al 15. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Estoy tomando algunos textos bíblicos, mi amado hermano, un poco como para bíblicamente poder sustentar los argumentos que he ido dando con respecto a la confesión de fe. No me he ido siguiendo específicamente en los versículos que están en la misma confesión, sino que he ido tomando textos bíblicos para argumentar, por ejemplo, lo que he ido comentando en cuanto a las confesiones de fe. Hemos venido diciendo, y lo recuerdo, que estamos hablando acerca de que Dios en su voluntad decidió dejar su palabra en forma escrita como una forma de preservación de su voluntad. Y lo leíamos, ¿cierto? Lo que leía recién ahí en el libro de Éxodo. Ahora vamos a segunda de Pedro 1, 12 al 15. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. 1, 12. 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Ahí está. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tomando, mi amado hermano, bueno, ahí estamos hablando acerca de la preservación. Dios, en su voluntad, ha preservado su palabra escrita. Nosotros lo vemos eso ya desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. También Dios no solamente ha preservado su voluntad, sino que Dios ha propagado, ha hecho extensa su voluntad a través de su palabra. Eso lo vemos, por ejemplo, ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 16, donde vamos a ver, cierto, que el apóstol Pablo está encargando de que las cartas que él escribía se vayan trasladando a otras iglesias, se vayan propagando a otras iglesias. ¿Qué dice, hermano? 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Amén. Sí, ahí vemos, cierto, cómo el apóstol Pablo está ordenando que las cartas vayan circulando en diferentes lugares. Bueno, está en la voluntad de Dios, no solamente la preservación de su voluntad, de su palabra, sino que la propagación de su palabra. Todo esto, mi amado hermano, está bajo la dirección de nuestro Dios. Él lo quiso así. Tomemos como lectura el Proverbio 22, 19 al 21. Voy a leer nuevamente lo que citábamos de la confesión de fe. Y posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. ¿Qué dice ahí Proverbios 22, 19? Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Para que tu confianza. El 21. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia,
para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. Amén. 22:19. Amén. A fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te enviaron. Amén. Amén. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad? Ahí está, ahí vemos, ¿cierto?, cómo sustentan los hermanos con bueno, hay otras citas bíblicas, no era el tiempo, no las vamos a poder tomar, pero ahí como los hermanos sustentan esta parte en donde hablan acerca de la preservación y de la propagación de las Sagradas Escrituras. Habiendo cesado, dice ahí al final ya, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo, habiendo cesado ya las maneras anteriores. ¿Cuáles maneras anteriores? Veíamos, ¿cierto?, que Dios se reveló en forma audible, en forma directa, a Noé, a Abraham, a Moisés. Después se reveló a través de los profetas, a través de sueños, visiones por medio de los profetas, ¿cierto? Y en este tiempo Dios nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Amén. Mi amado hermanos, eso es un poco lo que vamos a hacer ya finalizando. Hemos hablado acerca de la necesidad de las Sagradas Escrituras. La necesidad, y esto es muy importante dejarlo claro, radica, mi amado hermano, como lo decíamos recién, la necesidad de las Sagradas Escrituras está arraigada en la necesidad de la propia revelación redentora para la salvación del hombre. El hombre no se puede salvar de otra manera que no sea a través de la revelación especial de la palabra de Dios, y específicamente en la predicación del mensaje del Evangelio. Es por esa razón, mi amado hermano, que la palabra de Dios es necesaria. Aquí no hay matices, aquí no hay opciones. La palabra de Dios es la única manera en que el hombre puede venir a salvación, puede venir a conocer a Dios con un propósito redentor de que Dios en su infinita gracia, a través de su voluntad revelada en su palabra, ¿cierto?, hace el llamado al hombre a través del mensaje del Evangelio para que vengan arrepentimiento y fe y pueda venir a salvación y vida eterna. Mi amado hermanos, no sé si dejo algún hermano quiere hacer alguna aclaración. Si no, ya para finalizar. Solo... ¿Iba a hablar el pastor? ¿Iba a hablar el pastor? No le van a hablar después de usted. Ya, ¿sí? No, es que necesito que me ayude aquí igual un poco, porque en 2 de Pedro 3, a ver, sí, en 2 de Pedro 3, el capítulo 3 dice: queridos hermanos, esta ya es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarle la memoria para que con una mente íntegra recuerde las palabras de los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua, por la palabra, y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, dice allí el Señor no tarda en cumplir su promesa, y sigue el texto. Lo que quiero expresar, hermanos, primero, es que el hombre no tiene un problema de capacidad de poder creer en Dios. Ellos intencionalmente, es volitivo su incapacidad, ellos no quieren. Porque el Señor se ha revelado a todos los hombres, pero hay hombres, bueno, de hecho no hay hombre, todos los hombres, ninguno quiere venir a Dios. Entonces, si Dios no intercediera, si Dios no
no quisiera salvar a algunos, ningún hombre fuera salvo. Entonces, el problema no es como de capacidad intelectual o de no poder ver, porque ellos lo ven. Dice que desde el principio ellos ven que Dios es, pero que ellos intencionalmente niegan a Dios. Bueno, y es lo que dice el apóstol Pablo. Y por otro lado, hermano, aquí dice que por la palabra en el principio fueron creadas todas las cosas. Entonces, en el principio no había palabra, porque de hecho la tradición era oral. Y aquí, esto es lo que quiero aclarar y quiero que el pastor igual me ayude si estoy mal, en el sentido de que aunque no hubiera la palabra, porque el poder no está en la palabra en sí, ni siquiera está en la predicación del evangelio. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que nosotros podemos predicar el evangelio, y Cornelius Martil decía que el evangelio es la medicina, pero si no hay un poder que aplique esa medicina al corazón, no va a hacer efecto. Necesita un poder que aplique esa medicina al corazón de los hombres. Entonces, el punto es que el poder no está en la palabra o en el evangelio en sí, sino en Dios. De hecho, Agustincito decía, la palabra no es lo que está escrito, sino lo que ha salido de la boca de Dios. Porque incluso nosotros hoy en día, teniendo una Biblia, esa Biblia también ha pasado por procesos de corrupción, ha estado oculta también de los hombres, y el poder de Dios ha seguido obrando en medio de ellos. Entonces, no sé cómo complementar bien esto, hermano, para que no se entienda mal, pero el punto es señalar, porque se cae también en eso de creer que en el poder de la palabra. Eso, hermano. Hermana, sí, entiendo lo que expresa la hermana. Ahí en este sentido, lo que la hermana mencionaba, la palabra siempre ha existido y siempre ha habido. De forma escrita, sabemos que incluso el Antiguo Testamento fue terminado de alguna manera en el posexilio, después que los judíos hayan salido de Persia. Y es algo importante ahí lo que mencionaba la hermana en cuanto a la palabra. La palabra siempre ha habido, de hecho, desde el momento que dice, y dijo Dios, ahí ya es una palabra transmitida oralmente por el Señor. Y eso es palabra en sí mismo. Y siempre, como citaba la hermana ahí en segunda de Pedro, todo es sustentado por la palabra del Señor. De hecho, ahí también en Colosenses dice que Dios sustenta toda la creación a través del Hijo, a través de Cristo, ¿verdad? Y por su palabra. Y otro punto ahí que mencionaba, las palabras en sí mismas no tienen poder, eso es cierto, si no caeríamos en la metafísica, ¿no? De que decláralo y lo que tú declares con la palabra, eso tiene poder. Pero el poder de la palabra, el poder de Dios está inherentemente unido al evangelio, a la palabra. Que si éste se predica fielmente y si es el Señor en su poder que quiere hacer su obra y vemos en las escrituras que la quiere hacer, entonces ahí es donde hay conversión, donde hay transformación. La palabra no se puede separar del poder de Dios. Ese es el punto muy importante, porque la palabra está inherentemente añadida o unida al poder de Dios, ¿verdad? Y lo que decía la hermana, ciertamente es lo que estaba mencionando, no es en sí mismo que las palabras tengan poder, ¿no? Sino que Dios usa su palabra y hace y transforma a través de su palabra. De hecho, en el evangelismo esto se llama los dos llamados. Hay un llamado general que hacen cuando predicamos y hay un llamado particular que es el que hace el Espíritu Santo. Uno puede predicar la palabra, pero ahí no descansa el poder. Descansa en el poder de Dios, en usar esa palabra, aplicando el Espíritu Santo en el corazón para traer conversión. Entonces eso está unido a lo que decía la hermana ahí, hay un elemento sobrenatural. Y básicamente ahí los hermanos, lo que el hermano Víctor ha mencionado, aquí la confesión en el capítulo 1 es particularmente lleva al punto de la voluntad necesaria para la salvación. Y también las escrituras se extienden de una forma tan clara
como para guiarnos a todos los creyentes a una madurez espiritual, ¿no? A una exhortación, para entrenarnos en justicia, para darnos ánimo incluso, para ver las promesas de Dios, para tener en sí mismo, como dice la palabra del Señor en Romanos también, para que alcancemos la consolación de las Escrituras. Y eso precisamente lo que estaba mencionando el hermano Víctor ahí. Y particularmente ahí lo que mencionaba la hermana, ciertamente Pedro lo enseña así, y es lo que debemos creer. El poder en sí mismo no está asociado en lo que podamos decir o en lo que podamos hablar, y creo que todos creemos eso, en el sentido de que si el Evangelio no obra el Espíritu Santo, ahí no hay vida. Tiene que haber obrar del Espíritu Santo ahí para que haya conversión. Ese es el elemento sobrenatural que hay en el Evangelio. Y a menudo nosotros somos conscientes de eso y debemos ser más conscientes aún que cuando predicamos la palabra del Señor debemos depositar en el poder de Dios a través de su palabra. Y ciertamente es del Señor quien quiere tener misericordia y es el Señor el que hace su poder y su salvación a través de la obra eficaz del Espíritu Santo. Espero haberla entendido ahí, hermano, y solamente, hermana, y el hermano ahí lo que le estaba mencionando es solamente algo que en la confesión del capítulo 1, que habla sobre lo que las escrituras son, ¿verdad? Son necesarias para la salvación, pero también un asunto, si uno va hablando de la salvación, no se refiere únicamente a la salvación de la persona, sino que la salvación en las escrituras tiene que ver también para enseñanza, para la exhortación. De hecho, en Primera de Pedro 2:2 dice que anhelemos la palabra de Dios para que por ella crezcamos para salvación, dice. O sea, estos que están acá no son creyentes o qué. Pero es que la salvación en las escrituras no tiene que ver solamente con la conversión inicial, sino también con aquello que va creciendo en madurez en el creyente, ¿verdad? Lo que se conoce como la salvación del poder del pecado. El creyente va a ir creciendo en rectitud, según segunda de Timoteo 3:16, ánimo y seguridad. Y precisamente ahí es la observación del párrafo 1, cuando la confesión habla de necesario para la salvación, no se está refiriendo a la salvación específicamente como le entendemos, básicamente de solamente convertir. También tiene que ver con la madurez. Así lo entendían los que escribieron la confesión, y ciertamente así es necesario que le entendamos también. Solamente era una acatación, mi hermano, en ese sentido. Bien, mis hermanos, no sé si alguien más tiene alguna consulta.